Hola, este es el tercer vídeo de la serie de 3 vídeos sobre el texto de Hannah Arendt, la condición humana, concretamente el referido al punto 3, eternidad e inmortalidad. Bueno, Hannah Arendt comienza diciendo que cuando los filósofos se dan cuenta, justo en el contexto de Sócrates, ¿no? Hacía mención al principio acerca del juicio, ¿no? Del juicio contra Sócrates, de que hay otra forma de liberación eh, más liberadora, ¿no? que la política y que es la filosofía. Acordaos de que esta distinción es la distinción aristotélica. Esta es la distinción aristotélica entre tres tipos aristotélica, entre tres tipos de vida que se desarrolla libremente, sin coacciones. Bueno, pues cuando el ser humano, el filósofo, se da cuenta de que hay una forma de liberarse diferente respecto a la política, ¿no? O sea, respecto a la liberación democrática, en la que todos los representantes de cada uno de los demos de Atenas elegían libremente cómo querían gobernarse a sí mismos. Bueno, pues cuando descubren que hay algo que libera más, piensan que ese principio es más elevado, más elevado. Esa elevación la percibimos aquí. Bueno, la percibimos ya en esta subida, ¿vale? En esta subida, pero llega un momento en el que directamente se cruzan. Este va para abajo. Acordaos de que hemos dicho que esta es la acción, digamos, la acción política. La acción política, y esta sería la, la reflexión, la contemplación, la vita contemplativa. La contemplación. Bueno, entonces pensaron que ese principio más elevado debía reemplazar al que había regido la polis hasta entonces, es decir, debía reemplazar a la democracia, a la acción política. Entonces Hannah Arendt vincula estos conceptos a los conceptos de inmortalidad y eternidad, que no es lo mismo. Entonces, empieza destacando que en la antigua Grecia, antes incluso de Sócrates, Platón, incluso antes de Pericles, que lo he mencionado varias veces. Pericles es un estratega, un militar ateniense que fue uno de los mayores impulsores de la democracia en Atenas. Por eso se conoce el siglo V, creo que es, como el siglo de Pericles, antes de Cristo. Eh, entonces, el ser humano griego se percibe como el único ser mortal de todo el universo, de un universo que es inmortal. Los dioses son inmortales, el universo es inmortal y los propios animales son inmortales. En el sentido de que las especies van procreando. Entonces, cuando yo salgo al campo, pues salgo al campo y siempre veo los pajaritos en los árboles y nunca termina de haber pajaritos. Es verdad que individualmente mueren, pero las especies van procreando. La diferencia entre el ser humano, como dice en el siguiente párrafo, eh, y, y los animales, es que el ser humano tiene una vida individual. Recordemos esta vida biográfica que decíamos que es constitutiva del ser humano y que nos relaciona con la pluralidad. Somos plurales porque cada vida es diferente. Si fuéramos como los animales, pues no tendríamos pluralidad, obviamente. Bueno, pues esta biografía concreta del individuo es lo que hace. A ver, si el hombre es mortal, esto es debido a que existe una vida individual con una biografía concreta desde el nacimiento hasta la muerte. Pues eso. Entonces, ¿qué puede hacer el ser humano ante esta injusticia divina, ¿no? Pues ya sabéis, el mito de Prometeo consiste en que Prometeo roba a los dioses las artes de Atenea y de Festos para, para darle al ser humano una posibilidad de sobrevivir. Bueno, pues esta capacidad de producir cosas imperecederas, ya sean trabajos, actos, palabras, todo ello forma parte del mundo que crea el ser humano, les van a permitir encontrar su lugar en el universo donde todo es inmortal excepto ellos mismos. Y así de alguna forma muestran su naturaleza divina o próxima a los dioses. Recordad que los dioses tienen formas humanas. Decía el antiguo Heráclito, de siglo VI antes de Cristo, mucho antes de Sócrates, que es propio de los mejores el preferir la fama inmortal a las cosas mortales. A partir de Sócrates y Platón,
cambia esto porque em, la fama inmortal como que sabe a poco. Una vez que Sócrates y Platón descubren la eternidad de las ideas, la eternidad del mundo sobrenatural, perdón, sobrenatural, suprasensible, supraterrenal, la eternidad del alma, una vez que descubren esto, cualquier inmortalidad se queda corta, porque acordaos de que si tenemos aquí la línea del tiempo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nace Zeus, o Atenea, o Afrodita, o quien sea. Bueno, pues a partir de este momento va a vivir eternamente, no va a morir nunca. Es decir, por aquí va a ser infinito, pero tiene un nacimiento. Mientras que lo eterno no está referido a la línea temporal. Lo eterno está referido a siempre, ¿no? A algo que no tiene ni principio ni fin. Es otro concepto diferente, es que casi la eternidad está fuera del tiempo, ¿no? Nos llevaría a disquisiciones muy metafísicas. Em, Fijaos, el hecho de que Sócrates no deje nada escrito es una muestra de que a él no le preocupaba la inmortalidad. La inmortalidad está de dejar como una huella, ¿no? Lo que le preocupa es la eternidad de su alma, la eternidad de las ideas, esto es lo que le preocupa. Para Platón, la experiencia de lo eterno es de algún modo una especie de muerte porque implica dejar de estar entre los seres humanos, ¿vale? Eso lo ilustra el mito de la caverna, porque el que abandona la caverna la abandona en soledad. Bueno, esto es precisamente lo que hace posible la distinción medieval entre vida contemplativa y vida activa. Esta soledad, este dejar de estar entre los hombres, esta especie de muerte, entre comillas, muerte de muerte política, la muerte del monje, el monje, monakos en griego, el monje, ahí viene monacal, el monasterio, el monacos, como la raíz esta indica, es uno, es una persona, por tanto no es una colectividad, no hay una pluralidad. Bueno, ese monje intenta retirarse a la soledad, intenta morir para los humanos y nacer para la vida eterna. La experiencia de lo eterno es independiente, según esto, de todo tipo de actividad, incluida la actividad del pensamiento. Esto es importante, lo hemos dicho en otro momento, cuando hablamos de la quietud y de la inquietud. Cuando uno tiene la experiencia de lo eterno, de Dios, una experiencia mística, de cualquiera de los místicos españoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, o de los maestros sufíes, o de un budista que está meditando y está teniendo esa experiencia de lo eterno, eh, tiene que cesar toda actividad, porque la actividad es sinónimo de inquietud y, por tanto, bueno, de actividad mundana. Vale. Los propios Platón y Aristóteles reconocían que cuando se trata de hablar de lo eterno no se puede decir con palabras, esto es lo que significa indecible, inefable. Si lo transformas en palabras, arruinas la experiencia. Bueno, es posible que el descubrimiento de lo eterno por parte de los filósofos tuviera que ver con una falta de fe en la inmortalidad o permanencia de la polis, de modo que pasaron a ver todo intento de inmortalidad como pura vanagloria. ¿Qué significa esto? Pues si os dais cuenta, este momento de cruce, coincide con que darse cuenta de que la polis, sí, se nos ha dado muy bien, hemos tenido muy buena voluntad de hacer un gobierno democrático, libre y tal, pero al final ha acabado viniendo otro tirano. El Imperio Romano es una estructura majestuosa, pero se desmorona también. Entonces, esta falta de fe en las cosas que fabrica el ser humano influye también para creer en las cosas celestiales. Como dice aquí, la caída del Imperio Romano es la que termina de convencer a la filosofía de que ninguna obra salida de manos mortales puede llegar a ser inmortal. El colapso de Roma coincide, además, justo, es que este cruce es muy significativo en la historia de la humanidad, ¿no? Porque también empieza el cristianismo y que predica la vida individual eterna. Individual, volvemos a hablar del monacos, del que vive solo, la vida activa es un apoyo para que yo logre mi propósito último, que es, en la medida de lo posible, contemplar lo divino en esta vida y cuando muera y se dé el juicio final, pues disfrutar de la contemplación eterna de Dios. Y por último, mencionar que la secularización de la edad moderna eh, o la inversión que realiza
la secularización ya sabéis que es la desaparición de la religión, o ni siquiera la inversión que realizan Nietzsche o Marx, logran salvar del olvido la lucha por la inmortalidad que en el fondo representa la vida activa. Es decir, la vida activa, en realidad hemos hablado de estos tres aspectos, pero Hannah Arendt se fija sobre todo en la acción, ¿vale? En el fondo es un afán de inmortalidad humana, que recordamos que surge aquí en este contexto griego, cuando el griego se siente que es el único ser mortal dentro de un universo inmortal. Vale, pues yo creo que con esto queda explicado el texto de Hannah Arendt.